prevención general. La prevención general se le da es aquella que se supone que la ley ejerce cuando amenaza al ciudadano que se aparte de ella con una sanción. No podría haber cumplirse el efecto de prevención de la ley si el ciudadano no supiese qué alcance le va a dar a los tribunales a la ley. Y acá al final de la filmina puse un ejemplo que es el artículo 193 del Código Penal. Ese artículo 193 en su redacción actual dice que castiga el arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Esto de tranvía seguramente hará reflexionar sobre la historia del precepto, porque ya no hay más tranvía. Pero en la época de sanción del Código Penal, 1921, había tranvía en la ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del país había tranvía. Entonces, ¿qué pasaría con este texto si estos cuerpos contundentes o proyectiles se arrojan contra un colectivo en marcha? Si alguien dijese, bueno, el efecto, el sentido de la ley es el mismo, porque tanto peligro significa arrojar un proyectil contra un tren, como arrojar un proyectil contra un colectivo, el sentido de la ley sería, pero eso sería hacer la analogía, no sería aplicar literalmente la ley. Tren o tranvía son aquellos vehículos que circulan sobre rieles. Puede ser el tren que va por la superficie, el tren que va bajo la superficie, el subterráneo para nosotros, el metro en nuestras ciudades. Puede ser un tren que va sobre la superficie, como ocurre en algunas partes del metro de París o del de Nueva York, pero siempre se refiere a algún vehículo que funciona sobre las vías. En un momento de tantas reformas legislativas que surgió el Código Argentino, se modificó este texto y se puso que estará prohibido, bueno, y reprimido con pena, aquel que arrojase un objeto contundente o un proyectil contra un medio de transporte colectivo de pasajeros en marcha. Y bueno, eso obviamente abarca tanto el tren, el tranvía, el colectivo, como cualquier otro vehículo de esta característica. Con respecto al método exegético, yo señalé recién las dificultades de encontrar el sentido que el legislador le quiso dar a la norma en su momento. Imagínense ustedes que el Código Penal sufrió tantas reformas que sería prácticamente imposible en cada una de las reformas saber quién es el autor del proyecto originario, cómo se debatió en la Cámara Legislativa, para saber el sentido que le quiso dar el legislador a la norma. Por eso se dice, y es cierto, que una vez sancionada la ley vive por sí misma, vive con independencia del espíritu del legislador. Y acá también tengo que señalar una cosa que todos lo sabrán, pero bueno, conviene recordarlo. Un autor me refiero a un escritor, habló de la vida aventurera de las palabras. O sea, las palabras también cambian el significado con el tiempo. Y nosotros tenemos un ejemplo en nuestro propio Código Penal. En los artículos 34 y los siguientes están bajo el título imputabilidad. Están bajo el título imputación. Y resulta que esa palabra no responde a la idea de imputabilidad que actualmente se tiene. Porque por imputabilidad se entiende aquella capacidad de ser culpable dada por el desarrollo mental y la salud mental. Y en cambio imputación, la palabra imputación significa atribuir
el hecho a alguien. Y de allí viene que hoy la imputabilidad se entienda como un requisito de la salud mental, como dije, y la imputación sea otra cosa. Y de ahí viene también el uso actual de la expresión imputación objetiva. En alemán, imputación objetiva es